Hola queridos, aquí Juan C. León del The Rose Method, Chile. Entonces ahora te voy a enseñar algunos conceptos muy importantes sobre la conciencia y la materia, que son dos cosas diferentes que se confunden y tenemos que saber cuando estamos trabajando desde la materia, desde la realidad, ¿cierto? Que estamos percibiendo las cosas físicas, emocionales y mentales incluso, porque a veces pensamos que nuestros pensamientos no son nuestra materia, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestras cosas más densas, pero los pensamientos son súper densos y te voy a demostrar por qué y cómo funciona. Entonces vamos con la pizarra. Entonces podemos dividir la realidad entre una realidad, por así decirlo, unitaria, ¿ya? Que la vamos a colocar acá arriba, y una realidad dual, ¿ya? Una dualidad. Y esa dualidad se representa a través de la materia, porque la materia, vamos a poner aquí materia y aquí conciencia. Vamos a poner conciencia en su estado puro, conciencia pura, porque en otras filosofías se habla sobre conciencia en un estado, como con la conciencia de ahora, ¿cierto? Ahora tú estás viendo este video, yo estoy dando esta clase, pero nosotros no estamos en la conciencia pura. Porque en este momento estamos utilizando la lógica, el raciocinio y un montón de otras herramientas que son densas, son parte de la materia. Y te voy a contar por qué. Entonces, la materia tiene unas características que es dual, ¿ya? Existe una dualidad en la materia, o sea, tenemos frío, calor, arriba, abajo, lado izquierdo, lado derecho, femenino, masculino. Tenemos todas las dualidades, bien y mal sobre todo, pero todas esas son constructos, porque en realidad la materia es unitaria, ¿cierto? Solo que el despliegue de la materia cuando se junta con la conciencia pura hace que se generen un montón de formas diferentes que nos hacen interpretar la realidad y nos hacen generar esta percepción de división, pero en realidad todo es una sola cosa. Y entonces no hay que confundir la conciencia en su estado puro con la conciencia más mundana, que es la que estamos utilizando ahora. La conciencia en su estado puro no se identifica con la materia. Esa palabra es muy interesante, no identificación. ¿Por qué? Si nos identificamos, en realidad hacemos que nuestra conciencia pura descienda a una conciencia inferior. Y esa conciencia inferior es la que hace que percibamos la realidad como apegados a ella, ¿cierto? Como si fuese algo que es real cuando no lo es, no tiene nada de realidad esta separación. La materia existe, ¿cierto? Es un elemento, es una parte, un elemento de esta realidad, pero lo que no existe es la dualidad, lo que no existe es la separación, ¿ya? Dentro de la materia hay una separación. Por ejemplo, pensamos que esa dualidad, blanco-negro, son distintos, pero en realidad podemos pasar del blanco al negro y del negro al blanco, ¿cierto? A través del espectro de grises. Y generalmente siempre hay un espectro de gris y es el mismo fenómeno, ¿cierto? Que se extiende desde un extremo al otro, pero es lo mismo en realidad. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de relaciones humanas. Si tú te rebelas contra la sociedad o contra tus padres, ¿cierto? Todos pasamos en la adolescencia la etapa de rebeldía o de separación si fue un proceso saludable, obviamente, de separación del núcleo familiar, ¿cierto? De encontrar nuestro lugar en el mundo. Entonces hay una rebeldía contra los conceptos familiares, a veces son los conceptos sociales, ¿cierto? A veces son los conceptos de la escuela o la religión incluso. Entonces nos separamos de eso y queremos buscar nuestra propia identidad como seres humanos independientes de la generalidad o independientes del núcleo familiar, independientes del colectivo. Y en ese proceso se genera una rebeldía, ¿cierto? Entonces un rechazo de lo que se nos ofrece en nuestro proceso, ¿cierto? Lo que se nos ofrece como sociedad, religión, etc. Y buscamos nuestra propia identidad. Ahora nosotros hacemos un proceso de ir desde esa situación hacia otra, una situación nueva, con novedades, con nuevas ideas, con nuevas cosas, buscando nuestra identidad. Y llegamos a otro lugar, ¿cierto? Pero nosotros podemos pasar toda la vida rebelándonos contra eso, contra esos preceptos, ¿cierto? Sociales, familiares, etc. Pero estamos en la misma polaridad, ¿cierto? Estamos en un proceso de apego hacia esos conceptos, porque estamos reaccionando. Entonces tú puedes apegarte siguiendo al pie de la letra las reglas establecidas por la sociedad, familia, religión, etc.
y ahí hay un apego, ¿cierto? Porque no te puedes salir de ahí porque te da miedo salir de esa zona de confort. O lo contrario, hago todo lo contrario de lo que me dicen esas reglas sociales porque quiero tener mi propia identidad, ¿cierto? Pero ambas son un tipo de apego. Lo que pasa es que hay un apego en formato de rechazo y hay un apego en formato de seguir las reglas y estar, ¿cierto?, bien cerca de esas reglas y esas normas. Entonces eso es muy, muy dual, ¿ya? Pero al final es el mismo fenómeno, es un apego hacia una situación. Por eso la conciencia en su estado puro, cuando se identifica, ¿cierto?, se apega a la materia, se identifica en formato de acercarse a algo, rechazar algo y empieza a crear una realidad distinta, una realidad que es distinta a la de los demás, porque es una realidad personal. Estamos creando nuestra realidad constantemente en este proceso de identificación de la conciencia pura con esta materia dual y separada. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de esto es darte cuenta que nuestra conciencia se haga más consciente, o sea, la conciencia no se puede hacer más consciente, en realidad la materia, ¿cierto?, la conciencia individual, esa conciencia no pura, se da cuenta de este fenómeno, de este proceso y se libera. ¿Al qué? Al identificarse no con la materia, sino hacer una identificación con la conciencia pura. Entonces, el observador imparcial, que es la conciencia pura, es como un ojo, ¿cierto?, que está observando la materia. Comienza a observar la materia, ¿cierto?, se identifica creando esta conciencia individual y esa conciencia individual comienza a observar la materia, ¿cierto?, los pensamientos que no son nuestros, ¿ya?, las emociones que se generan por pensamientos que no son nuestros y el cuerpo físico que también es simplemente un pedazo de carbono que está ahí dando vuelta, donde está súper valioso en el sentido de que es la casa de esta conciencia, pero no deja de ser materia, no es lo que realmente somos. Lo que realmente somos conciencia en su estado más puro. Entonces, cuando la conciencia individual, ¿cierto?, esta conciencia más material, ella se da cuenta de que es conciencia pura, ella se libera ¿qué? De las ataduras, ¿cierto?, de esta identificación o de este apego con estos elementos materiales, duales y separados del todo. Entonces esa conciencia funciona como una especie de espejo, ¿ya? Voy a dibujarlo aquí, un espejo que refleja, un espejo claro y puro que refleja esta luz de la conciencia pura y se refleja a sí misma y se ve a sí mismo, se encuentra a sí mismo y se da cuenta de que en realidad lo que realmente es esa conciencia pura y no simple materia dual que está en conflicto, que está en separación, que siempre está en choque, está en sacrificio. Y cuando ocurre eso, ¿cierto?, cuando cada vez nos acercamos más a esta conciencia pura, nuestra vida mejora tremendamente. O sea, empezamos a sentirnos mejor, empezamos a actuar sin apego, empezamos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. No es necesario cambiar nada, o a veces sí nos damos cuenta de que hay cosas de nuestra vida que no estaban tan bien y las cambiamos, pero aún en ese cambio, ¿cierto?, lo que hacemos sigue siendo mundano, sigue siendo del plano material, pero desde otro lugar interno. Por eso el mundo interno es más importante que el mundo externo, porque desde aquí nosotros somos capaces de tener un estado de satisfacción, de bienestar, de confort respecto a lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo en el mundo, y no un estado de carencia, de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, de que las cosas son así, de que hay muerte, ¿cierto? Porque la conciencia pura, ella no muere, ¿cierto? Es conciencia, es el continuo estado del ser, de simplemente ser. Eso no cambia nunca, porque eso es lo que éramos y eso es lo que seremos. Esto es un estado transitorio, ¿cierto?, en que entra nuestra conciencia como una especie de avatar, entra, observa todo eso y después hay un proceso de transición en el momento de la muerte. Entonces, ¿y qué es lo que hace la meditación? La meditación hace que estemos cada vez más en contacto con eso, que nuestra conciencia se aquiete y tengamos más atisbos de lo que es esa conciencia en estado puro, no identificado. Y mientras más, cada uno de estos podría ser una meditación bien hecha, obviamente, una meditación profunda, no cualquier meditación. Entonces vamos cada vez a tener más conciencia de eso, vamos a pasar más tiempo aquí que acá.
hasta que éste se torna nuestro estado de ser y podemos realmente disfrutar la realidad haciendo todo lo que hacíamos, modificando las cosas que queramos modificar, siendo amos de nuestra realidad porque sabemos desde dónde la estamos creando. Y eso es lo que hace la meditación. Obviamente, para profundizar la meditación existen cientos de técnicas de gestos reflexológicos hechos con las manos, técnicas de gratitud, técnicas de respiración muy importantes, técnicas de purificación orgánica, técnicas de movimiento corporal, de descontracción y reprogramación del subconsciente. Y todas esas técnicas van a ayudarnos a profundizar el estado de meditación, que es un estado de superconciencia, o sea, expandir la conciencia para darnos cuenta de lo que realmente somos, que somos esa conciencia en estado puro. Y de ahí entran otros estados de conciencia aún más profundos. Entonces, si te gustaría conocer estas técnicas, si te gustaría conocer estos conceptos también que estoy contándote ahora y profundizar en ese estudio, que realmente es el único estudio que vale la pena en este mundo, te invito a que entres a www.therosmethod.cl, deja tus datos ahí, nos ponemos en contacto contigo y comenzamos a entrenar estas técnicas y estos conceptos que te van a ayudar a conocer más esto, a estar en un estado emocional más estable, un estado mental más estable, a disfrutar más la vida, disfrutar más tus relaciones y empezar a construir la realidad, porque la estamos creando y la vas a construir desde otro lugar, desde un lugar mucho más agradable, de un lugar que realmente vale la pena hacerlo. Entonces te dejo invitado y nos vemos en el próximo video.